Bienvenidos, damas y caballeros, a este su podcast favorito, Hablando con Científicos. Me encuentro con Santiago Serrano. Santiago, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? A todos nuestros oyentes también, ¿cómo están? Bueno, esperamos que todos estén pasándola perfectamente. Bueno, pues hoy día Santiago nos va a decir el tema del que vamos a hablar. Santiago. El tema, les vamos a explicar por qué nos llamamos Hablando, por qué el podcast se llama Hablando con Científicos. ¿Por qué nos llamamos Hablando con Científicos? Uh-huh. Bueno, Santiago, ¿quieres empezar? ¿Por qué elegimos este nombre? Fue porque somos científicos. La explicación más simple está ahí en el nombre, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Nosotros ambos nos graduamos de Ingeniería Química y nuestras tesis y nuestro trabajo, el primer trabajo que tuvimos luego de graduarnos fue en el área de la investigación y es por eso que elegimos ese nombre. Mi tesis y mi trabajo, el primer trabajo que tuve fue en el mismo laboratorio de estudios ambientales. Entonces, mi investigación y lo que hacía ahí se trataba sobre aguas residuales. Bastante interesante, Uh-huh. bastante interesante. ¿Algo más que quieras acotar? No, por ahora. Cuenta tú lo tuyo y ahí vamos viendo cómo fluye. Pues bien, como tú dijiste, ambos tenemos experiencia en el campo de la ciencia. Eh, pues mi trabajo de titulación, de fin de grado o tesis, igualmente fue un proyecto de investigación en donde pudimos pues plantear soluciones a una problemática 100% real de la población de Cuenca. Bueno, de una parte de la población de Cuenca. Igual, aplicamos algoritmos matemáticos para conocer la calidad de agua de la zona norte del cantón Cuenca. Estamos hablando de la zona de Sayausí y, para la loma que no se puede ver a simple vista. Entonces, luego de eso, inmediatamente empezamos a investigar con otro equipo, con otros investigadores, pues en la Universidad de Cuenca, el tema de producción de hidrógeno. Y es interesante porque el país es un país que puede explotar mucho este campo de la energía. Las energías renovables, las energías alternativas son una opción muy viable para reemplazar, digamos, a los combustibles fósiles. Lo que investigamos en nuestro laboratorio en este momento mi campo es la catálisis, y para los que no saben qué significa catálisis, son químicos, una mezcla de químicos siguiendo un procedimiento que puede ser modificable o puede variarse, en donde hacen que una reacción química suceda más rápido y a menores condiciones de presión y de temperatura. No les quiero aburrir con datos muy técnicos, pero más o menos es lo que hacemos en este momento. Pero ¿y Es para qué va a interesante. servir? Bueno, tiene una gran visión al futuro porque, pues como ya les había comentado, es un sustituto a los combustibles fósiles, el hidrógeno. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes, no solo en el planeta Tierra, sino en el universo. Podemos encontrar hidrógeno saliendo de la atmósfera en otros planetas, y aquí el hidrógeno es prácticamente muy abundante. Lo interesante es que podemos sacar el hidrógeno de la biomasa, es decir, residuos. Y estamos investigando los residuos de la planta del banano. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país productor número 1 de banano. Como todos sabremos,
pues bueno, una vez que se corta el banano y se exporta a otros países, los residuos, que es la planta, el tallo, las raíces, se quedan y empiezan a generar dióxido de carbono, lo cual nosotros en nuestro grupo de investigación estamos colectando toda esta biomasa y transformándola en un combustible. Es bastante interesante Ujú. y, Interesante. y bueno. Y cuéntanos tú, Santiago, tu experiencia en el laboratorio de estudios ambientales, que también es algo Ujú. interesante del ambiente, ¿no? Claro, lo que hacía hasta antes de la pandemia era medir específicamente los 5 medicamentos más vendidos en el país. Ujú. Bueno, entre todos los que sabemos, ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco y otros más, Sí. medir la presencia de estos medicamentos en las aguas residuales, porque luego lo que sale, si es que no Ujú. se eliminan, causa daños, ¿no? A la flora y a la fauna del... Exactamente. Ahí va el río Paute, creo, sí. Todo lo que se Aún. va a las lagunas de Cobamba sale y luego se convierte en lo que es el río Paute, dañando toda la flora y fauna de ahí. Y bueno, estábamos en la Ujú. parte de... bueno, sí, ya estaba analizando el agua de allá y sí, sí, encontré diclofenaco, un poquito, Encontraste sí. fármacos Claro, pero no perjudiciales estaba para... todavía, o sea, los datos, la estadística todavía no estaba, todavía no Sí. confirmaba nada, pero sí había un poquito. Claro, entiendo. O sea Ujú. que tú me estás diciendo que prácticamente los cuencanos estamos botando en nuestras aguas medicamentos que tal vez están contaminando a la flora y la fauna, ¿verdad? Sí, no, o sea, tal Sí, ¿no? vez hay algunas personas que ya no se acaben y boten así los Los medicamentos, medicamentos. pero Ujú. no absorbes todo. Entonces, cuando tomas una pastilla de diclofenaco, absorbes el 90%, entonces ese 10% Ujú. botas por la orina y por tus heces. Y termina Pues claro, en el alcantarillado y se en va las para allá. lagunas de... Ujú. Exactamente. Y bueno, no sé si es que estos químicos a la larga son tratados luego de pasar por estas lagunas o simplemente regresan al río y siguen, yo qué sé, Claro, esa eh, es otra parte del proyecto en sí, donde usan igualmente la biomasa. ujú, eh, Esta vez, no, del banano creo que era. Bueno, esa no era mi parte, del banano, esa era parte o sea, era la investigación de otra parte del equipo. del proyecto, Pero sí, claro. se tritura esa biomasa, se pone en las lagunas y eso absorbe los medicamentos. Y bueno, otros tipos de compuestos. Ujú. Pues wow, interesante. Y estos proyectos surgen netamente de personas cuencanas Sí. y Ujú. ecuatorianas, que a la larga pues demuestra el potencial que tiene la gente de Ecuador ante el nivel mundial, ante otros países como por ejemplo Alemania, Estados Unidos. Yo creo firmemente que los ecuatorianos tenemos mucho Potencial. Ujú. potencial que dar pues el ejemplo es de lo que estamos trabajando, porque no somos solo nosotros, sino Ujú. Son nosotros muchas otras formamos. personas. Exacto, formamos parte de un grupo de varias personas que son nuestros guías y a los que nosotros aportamos con nuestro conocimiento. Entonces, pues sí, este podcast fue creado con el objetivo de hablar de esto, de hablar de varios temas y uno de los temas es la divulgación científica. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Santiago? Porque Dime. Porque lamentablemente, según mi punto de vista y según mi criterio, la sociedad, no solo cuencana, sino la sociedad ecuatoriana, pues creo que tiene mucha fe. Y al momento en el que digo que tiene mucha fe, es que creemos en todo lo que nos dicen. Ujú. No solo nosotros, sino nuestros papás, nuestros abuelos y nuestras futuras generaciones hacia el pasado. Entonces, pues es algo interesante y es algo bueno y algo malo. ¿Por qué?
porque según mi punto de vista, creer en algo sin investigar se le conoce como fe. Y pues, no sé, los cuencanos y los ecuatorianos creo que pensamos, debido a nuestros antepasados, en nuestra, pues, en nuestra, ¿cuál es la palabra? En nuestra Historia. historia, tal vez. ¿Y sabes qué, Santiago? Pues he notado yo que la sociedad cuencana y la sociedad no solo cuencana, sino ecuatoriana en general, pues tiene mucha fe. Tiene mucha fe, ¿por qué digo esto? ¿Qué significa la fe? Pues la fe es no, pues decir cosas sin investigar. Ujú. Entonces, te pongo un ejemplo. Las personas que son muy religiosas, pues creen que está alguien en el cielo y pues que vigila a todos, ¿no? A lo que se conoce como Dios. Entonces, pero si tú le preguntas, oye, eh, ¿cómo sabes? Ellos te van a decir, pues no sé, solo eso me Solo enseñaron con desde fe. pequeños. Exactamente, y a eso se le conoce como fe. Entonces, pues es algo muy interesante que pasa en la sociedad cuencana, que nos creemos todo lo que nos dicen. Si es que nuestros papás nos dicen, oye, sabes que pues, no sé, el COVID es un virus muy letal, pues, ¿por qué? Tú le preguntas, ¿por qué dice eso? Pues te va a decir, es que me dijeron por acá o es que creo que es así. Entonces, las personas estamos muy acostumbradas a decir las cosas por el creo que y no, pues, con una previa investigación, sino su fundamento y nuestro fundamento, porque yo también a la larga he dicho estas cosas. Bueno, antes de trabajar en la ciencia, digamos así, pues a la larga son cosas que la gente se cree sin previa investigación. Y me hablo por mi cuenta porque yo era de una de esas personas que se creía todo lo que le decían sin preguntarles el por qué a las personas que me estaban diciendo sus teorías y a las personas que les preguntaba por qué, pues no sabían responderme y la respuesta que me decían era porque mis compañeros del trabajo me dijeron o porque me dijo otra persona o porque vi en la televisión o porque leí en un post en Facebook o me pasaron una cadena en WhatsApp. Entonces somos lamentablemente una sociedad que tiene mucha fe. Y digo lamentablemente porque es bueno y es malo. Ujú. Según mi punto de vista, tener fe, pues tal vez en cosas Fe no ciega. tan... Exacto, o sea, tal vez tener fe en cosas que nos beneficien a nosotros mismos. Por ejemplo, tener fe en que vamos a salir adelante o tener fe en que vamos a cambiar nuestra perspectiva de la forma en la que vemos la vida. Tener fe en esas cosas, pero lamentable por el hecho de que tal vez como ya estamos acostumbrados a tener fe y creer en esas cosas, pues creemos otras cosas que pueden y no ser ciertas. Y yo creo que eso viene desde nuestros antepasados, como nuestros abuelos, como nuestros padres, y bueno, prácticamente es una opinión que me acaba de surgir ahorita. ¿Tú qué opinas de todo lo que dije? Bueno, ahí lo que yo estaba pensando es que hay varios aspectos. Uno puede Ujú, ser que somos una sociedad inocente, por eso creemos en todo. Uno. exacto. Otra, Ujú, que somos una sociedad vaga, que no queremos investigar. Esa es otra. exacto. Esa es otra. Y, Ujú. exacto. Eh, Se me fue la última. Bueno, no importa. Bueno, como tienes esas varias No pasa nada. posibilidades, claro, se me Sí, olvidó. Como tienes esas posibilidades, o sea, no puedes dar el mismo consejo, supongo,
a una persona que cree por inocencia y a otra que cree porque no quiere hacer más para investigar y conocer. Em, por ejemplo, ahora con lo del, ¿cómo era? Dióxido de cloro que se estaban tomando, es Exacto. malo y la gente se estaba tomando y estaba vendiendo, estaba haciendo clandestinamente y eso te mata. ¿Y Pero por qué sale eso? Porque alguien le dijo que era bueno. Todo lo que tú dijiste, porque alguien me dijo, porque alguien me dijo. porque alguien me dijo Ujú. exactamente. Bueno, aunque Espérate, te interrumpo. Y ni siquiera es porque me dijo un doctor o porque me dijo algún virólogo, un epidemiólogo, porque me dijo el vecino, eso, porque me dijo mi abuelo, porque malas me fuentes. dijo exactamente. Bueno, o sea, este es un tema interesante de debate, el dióxido de cloro, porque bueno, hay personas con las que se han recuperado de varias enfermedades, según un científico alemán, no recuerdo muy bien el nombre, pero en sus investigaciones él demuestra que varias personas se han curado de estas enfermedades. Y aquí yo me pongo la duda en en que es lo mismo de caer en las falacias de, por ejemplo, la religión. ¿Por qué? Porque, pues, si el Papa te dice, oye, sabes que el dióxido de cloro funciona y te cura porque es un líquido milagroso, pues las personas que creen en la religión van Ujú. a hacerle caso al Papa porque es la máxima autoridad en la religión. Yéndonos por otro lado, si, pues no sé, Stephen Hawking resucita y ahora nos dice, oigan, saben que no sé, el dióxido de cloro sí es un verdadero milagro porque es un líquido que según nuestras investigaciones te cura de toda enfermedad, incluso hasta del cáncer. Claro, pero Entonces, ahí, wow, o sea, si es que le dime. dices ya a un científico, él debe saber la dosis, porque las dosis no son porque si tomas esto ya, la dosis va de acuerdo a tu estatura, a tu peso Exacto. y a varios factores más. Ujú, No solo tomes eso, qué rico, exactamente. me morí. Claro. Pero al punto que quiero llegar es que si, por ejemplo, un científico, una de las mentes más brillantes del planeta, te dice, oye, sabes que esto es milagroso, porque nosotros hemos demostrado, entonces tú, incluso yo me pondría a juzgar si es que lo que está diciendo una de las mentes más brillantes del mundo es cierto o no. Entonces aquí voy a la fe. Y es que muchas personas, muchos científicos van a indudablemente creer en Stephen Hawking si dice algo como eso. Y en el Papa si también dice algo como eso. Entonces a eso voy, que el objetivo de hablar de la ciencia, el objetivo de nosotros como hablando con científicos es fomentar el pensamiento crítico y saber juzgar una idea y separarla de una persona. Ujú, ¿A qué llevo con esto? Si por ejemplo una persona como Stephen Hawking te dice, oye, sabes que, no sé, este líquido es milagroso, pues, y viene otra persona, un amigo tuyo, y te dice, oye, sabes que este líquido es milagroso, pero tú a ese amigo le dices, no, este man es un pendejo, y cómo le voy a hacer caso a él? Entonces, estamos viendo la misma idea, pero ujú. en diferentes personas. La una es un científico, una de las mentes más brillantes del planeta Tierra, y la otra es tu amigo que tal vez es un comerciante. Entonces, aquí me refiero al que hay que separar la idea de la persona y tener la capacidad de diferenciar una idea y profundizar en las bases de la idea y no hacer caso ni al científico más respetable del mundo, ni tampoco a tu amigo que tal vez es un comerciante. Ujú. Tener Entonces, duda. exacto, tener la duda. Fomentar o desacreditar a una idea por una persona. Entonces, sino tener la capacidad de juzgar uno mismo la idea según las bases intrínsecas
intrínsecas, perdón, de la idea. ¿Tú qué opinas? Lo mismo. Ah, bueno, no, bueno, sí, eso es muy importante hacerlo, no solo por en estos tiempos, sino desde siempre. Eh, Ujú. y no solo va a la parte científica, a la parte de la medicina, también va a la parte de la, yo qué sé, de la política, de la economía, de las diferentes visiones de las generaciones del arte, de la música, de cualquier cosa. O sea, es Es una, global. es global, exacto. Y como ya digo, es no solo en un cierto tema, es como es global, y como somos tantos en el mundo, Exacto. siempre va a haber alguien más que comparte el mismo punto de vista o la misma opinión. Eh, por ejemplo, pongamos en la parte del arte, que todos dicen Ujú. que no, que el arte de ahora no es arte, sino que el arte del Renacimiento, eso sí era arte. Eh, Sí. exacto, pero ahí la gente no se da cuenta que no investiga que el Renacimiento fue una época, esa fue el arte de la época. Lo de ahora es contemporáneo, es nuestra época, es el arte de Ujú, nuestra época. Es igual ujú. cuando juzgas a los boomers, ahora que eso está de moda. Eh, Juzgar a los Juzgarles, boomers. claro, ¿por qué no? Porque en su tiempo, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que tenían, Ujú. su enfoque era salir de ese hoyo. Y como De lo ese hacían, conflicto. exacto, o sea, ya se acabó, salieron y tenían que salir, generando industrias, empleo, y por eso se les dice boomers. Su enfoque era salir de ahí, pero por Ujú. ejemplo, ellos estaban salir de ahí y no veían al resto, porque o sea, tenían una prioridad. Eh, Exacto. Juzgarles está mal porque ellos tienen una prioridad diferente. En cambio, nosotros Ujú. no salimos de ninguna guerra así tan fuerte. Eh, los, Hablo por los millennials. Eh, en cambio, nuestro enfoque es tomar lo que ellos hicieron y mejorarlo. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es el enfoque? Eh, ¿Qué sería justicia social y de derechos y de medio Sí. ambiente? Entonces, nuestro enfoque está a eso. ¿Y por qué no debemos juzgar? Otra de las razones, porque la futura generación también nos va a juzgar, porque ellos van a tener otro enfoque y van a decir, no, Otra, los ot- millennials hicieron, solo se enfocaron en la justicia y los derechos y en el medio ambiente, pero no vieron sí. esto. Ellos van a Ujú. ver algo que nosotros no lo estamos viendo y por eso no se a las generaciones y a eso no se les debe juzgar, porque vamos a tener una generación más adelante, a no ser que el Claro. mundo se acabe mañana o en los próximos Bueno, 3 años, ahí no importa. bueno, porque como tú dices, vivimos en una diferente realidad. Exacto, Y bueno, es obvio que, bueno, vivamos en diferentes realidades. El punto es que no deberíamos juzgar a ninguna persona. Y lo y épocas, interesante es que realidades y épocas. realidades y épocas, porque a la final Ujú, todo el mundo está viviendo su propia realidad en una época similar, pero su propia realidad. ujú. Entonces, existen infinitas realidades, existen, bueno, un sinnúmero de realidades de las personas que vivimos en el planeta. Y bueno, debido a que somos infinitos, hablo infinitos porque yo no podría imaginarme la cantidad de realidades que existen en el planeta Tierra. Y imagínate en el universo, eh, si es que las teorías que dicen son ciertas de universos El paralelos multiverso, o el multiverso, entonces es solo una realidad que nosotros estamos viviendo y bueno, pues cada quien está dándole como puede, con las herramientas que puede. Y hay que, a la final, el pensamiento común de toda la masa del planeta Tierra es cuestionarnos todo y ujú, no porque lo diga cualquier persona ya lo vamos a creer,
sino que sacar nuestras propias conclusiones y eso desencadena un pensamiento crítico. Y es bastante interesante cómo la sociedad ecuatoriana, pues no sé en qué punto seamos tan inocentes o no sé a qué punto seamos tan vagos como para ponernos a investigar. Manipulables, esa era Y la otra. manipulables, exactamente. Sí, sí, pues tiene mucha lógica. Bueno, a la larga creo que ser inocentes nos vuelve muy Sí. manipulables. Ujú. Entonces, eh, pues sí, dejamos de ser inocentes prácticamente cuando empezamos a tener según mi punto de vista, un pensamiento crítico. Entonces, esto es lo que queremos fomentar desde este podcast y por eso nos hemos llamado Hablando Hablando con con Científicos. científicos. Un podcast netamente cuencano y ecuatoriano, papá. Porque saben que los ecuatorianos somos unas personas que damos codo a codo con alemanes, con estadounidenses, con canadienses, con españoles, con todo tipo de personas alrededor del mundo. Y simplemente creo que hay que salir de nuestra burbuja, pues que nos precede la historia, porque estás de acuerdo que Latinoamérica sí ha sufrido demasiado en los últimos centenares de años, desde Desde su independencia. Ujú. desde las colonizaciones, desde todo. Y nos han implantado realidades de otros continentes que pues supongo que desde ahí nuestro pensamiento crítico dejó de ser tan crítico. Claro, siempre cuando tienes una parte externa que te está Sí, controlando de cierta forma, y bueno, si pasamos a 1500 cuando llegaron los españoles, éramos inocentes, o sea, éramos incas, éramos inocentes. Viene alguien, te exacto. dice, haz esto, esto, esto. Bueno, algunos dicen que vinieron de forma con violencia, otros dicen otra parte de la historia que no sabemos si es cierto, dice que vinieron en cambio en forma pacífica y que Ujú. no hubo enfrentamiento simplemente, y por eso es que somos mestizos, o sea, simplemente se mezclaron y ya de esa forma, y como les controlaban desde otros lados, de ahí ya se fue manipulando así hasta donde estamos ahorita. Wow, y es interesante porque pues no sabemos. A la Ujú. final la historia, como he escuchado en algunas frases, la cuentan los que ganan. Entonces, a la larga, quién sabe si nuestra historia está bien contada o solo es simplemente algo Un teléfono que nos, dañado. que nos dieron en un libro, un teléfono dañado, exactamente. Ujú. Y pues sí, aquí estamos luego de 510 años después, saliendo de esa burbuja. Tal vez hay muchas personas que ya han salido mucho antes de esta Ujú. burbuja. Claro, siempre son pocas personas. Por ejemplo, los Exacto. que en ese entonces Eugenio Espejo, que ya escribía sus, sus noticias, su periódico con esos ánimos de independencia y todo eso, siempre son Wow. muy poquitas personas las que están despiertas. Lo que hablábamos Ujú. del episodio anterior, de despertar, estar consciente y decir, esto está mal, Exacto. arreglémoslo. Y pues todo se conecta porque Ujú. el estar despierto y enfocado en lo que está pasando exactamente ahora, pues te da un criterio y un pensamiento más consciente de la actualidad y de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, pues bien, es la finalidad de este podcast, es nuestro objetivo llegar a muchas personas, llegar a la mayoría de personas, no solamente cuencanas, sino ecuatorianas y bueno, pues Del existen mundo. personas. Claro, porque este podcast, según nuestras estadísticas y nuestros datos, pues lo están viendo también en Alemania, lo están viendo Perú. en España, lo están viendo en Perú, Sí, Perú y Ecuador. en Perú y Ecuador. Entonces,
pues es interesante poder llegar a más personas y pues que todas las personas que escuchen esto pues empiecen a cuestionarse todo y no creer en lo primero que les digan. Y es una anécdota que yo tengo que muchas personas allegadas a mí pues me dicen, oye, ¿sí viste lo que dice este post de WhatsApp? Y yo es como que, ¿estás seguro de lo que dice eso es real? Entonces, pues es interesante como saber el comportamiento de la sociedad y específicamente la sociedad cuencana. Porque es donde vivimos, ¿no? Porque es donde vivimos, pero esa es la finalidad de este podcast. Y pues algo que digas y que quieras argumentar para terminar, Santiago. Para terminar, con el mismo objetivo de siempre, hacer que las personas puedan discernir, se Ujú. despierten, disciernan, investiguen, porque de eso se trata este podcast, no hablando con científicos. Investiguen, investigar no solo se trata en el área de números, Académica. exacto, en el área académica, sino es Ujú. en todo lado. Investigar, si no crees una noticia, ve a la fuente, si no crees en algún periódico, ve a la fuente, si no crees en otra cosa, lo que te dicen en tu familia, tus vecinos, tus amigos, ve a la fuente, o trata por lo menos de llegar a una fuente cercana. Exacto. Mm, Y que la fuente también sea confiable, porque exacto. Mm. puede ser una fuente inventada de igual algún grupo de poder que quiera manipular ese tipo de información, Ese es que a la otro, final ese es tema para otro podcast. Tema muy largo. ese es tema muy largo para el siguiente podcast. Entonces, pues sí, a la final yo creo que la conclusión de esta media hora o tal vez menos hablando con ustedes es eso, pues tener un pensamiento más consciente y pues no creer y cuestionarse siempre todo, así sea del científico más renombrado del planeta Tierra o de tu pana que está intentando joderte. Entonces, pues sí, despedimos otro episodio más y que lo hayan disfrutado tanto con nosotros. Saludos desde Adiós. Cuenca. Bye.